las escrituras, y por eso podemos decir que desde el siglo XX tenemos un mayor acercamiento a la palabra de Dios y a la Sagrada Escritura. Se nos ha hecho más cercana, más asequible. ¿Sí? Antes no era así. Eso, y no solamente eso fue con el concilio, sino casi que en todo el siglo XX hubo un resurgir del estudio de la Sagrada Escritura que hizo pues que ahora todos podamos tener nuestra Biblia, inclusive con traducciones, con versiones que tienen un lenguaje que pues el ideal es no cambiar el lenguaje, pero sí que se adapta mucho a nuestra comprensión. Entonces miren que el Concilio Vaticano II, en cambio de olvidar los orígenes, primero nos hace redescubrir el sentido de las escrituras, ¿sí? Eso es lo primero. Y otra manera de volver a las fuentes y a los orígenes es por lo menos estudiar, ¿sí? Aquellos santos que los llamamos los padres de la iglesia, que son los que están más cercanos a la época de Jesús, entre el siglo primero y entre el siglo quinto o siglo sexto de nuestra era. ¿Sí? Ellos, todos los santos que están ahí cercanos y que vivieron en esos siglos, sobre todo en Oriente y en Occidente, esos santos los llamamos los padres de la iglesia. ¿Sí? De pronto ustedes han escuchado hablar de San León Magno, de San Ambrosio de Milán, ¿sí? Que era obispo de Milán, y allá llegó San Agustín y se convirtió allá en Milán, y luego San Agustín se convirtió también en el mayor padre de la iglesia de Occidente. Ustedes han escuchado hablar de pronto de San Cirilo de Jerusalén, han escuchado hablar de San Clemente Romano, de San Basilio, bueno, sí, son muchos, pero el concilio quiso redescubrir la enseñanza de los padres de la iglesia. Y ahora, con el Papa León, seguramente vamos a estar escuchando a San Agustín muy frecuentemente, ¿sí? Él es el padre de la iglesia más grande de Occidente. Entonces lo vamos a estar escuchando y nos van a enriquecer. El Papa como Agustino nos va a enriquecer. Bueno, entonces, pero esto porque estamos diciendo que los padres de la iglesia nos ayudan también a redescubrir la fe, ¿sí? Y los padres de la iglesia, lo que dicen ellos, lo que dijeron hace eh, cientos de años, eso que dijeron ellos, lo podemos actualizar para nuestra vida. Bueno, entonces, ¿por qué les hablo del Concilio Vaticano II? Porque tenemos un documento que tiene un fragmento, una frasecita, todo esto. Ahorita les digo a ustedes cómo pueden acceder a todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Después yo les voy a compartir. Pero bueno, estoy poniendo como en contexto todo lo que vamos a hacer. Pero entonces algunos también saben, de pronto si han estudiado liturgia o de pronto han conocido de la doctrina de la iglesia, pues que el Concilio Vaticano II tuvo un fruto que es como el fruto más visible, más patente, que es la reforma litúrgica, la reforma de la liturgia, ¿sí? Entonces, en ese momento se vio que la vida litúrgica de la iglesia pues estaba corriendo un riesgo, y sobre todo, ¿cuál era el riesgo que estaba corriendo la liturgia? No estaba corriendo riesgo, digamos, la belleza o la pompa, ¿sí? O el decoro, no. El mayor peligro que estaba corriendo la liturgia en el siglo XX era que la gente no pudiera participar, ¿sí? Que no pudieran participar, ¿sí? De las celebraciones. ¿Sí? Y entonces, una de las cosas más notorias, sobre todo, pues era el hecho de que la misa se celebraba en latín y ya la gente no lo entendía. La gente no lo entendía. Pero además no solamente era el latín, sino que los signos se captaran mejor, que el pueblo de Dios captara mejor los signos de la celebración para poderla vivir y para poder participar mejor. Entonces, por eso vino la reforma litúrgica. Por eso, eh, los que de pronto me han venido siguiendo en algunos cursos y en algunas charlas, porque yo sé que hay varios,
Y luego, Dios mediante la próxima clase, si vemos que, que podemos ver quiénes son los participantes del curso, para hacer como no la presentación, pero sí para identificar quiénes somos, porque somos bastantes, gracias a Dios. Eh, pero entonces los que me han venido siguiendo de pronto en las enseñanzas que hemos dado desde la Delegación de Pastoral Litúrgica, pues han visto y se han dado cuenta de que la Eucaristía no es que haya perdido su fuerza o su sentido con la reforma litúrgica. Hay quienes dicen que la Eucaristía, como que ya no se vive como antes, como se vivía con los abuelos sí, pareciera eso. El problema no es ese. O sea, el problema no es la reforma litúrgica en sí misma. El problema no es que se hayan hecho reformas, el problema es que en ese momento muchos, y tristemente hay que decirlo, bueno, en ese momento eh, una de las mayores crisis que hubo en la época conciliar, o sea, después del concilio, una de las mayores crisis fue las de los sacerdotes, ¿sí? La de los sacerdotes. Y entonces esa crisis que tuvieron los sacerdotes se manifestó de dos maneras, de dos maneras. Una es el retiro de muchos sacerdotes porque no lograron asimilar los cambios del concilio que si bien es cierto, fueron fuertes, pero había que sí, que adaptarnos. Entonces muchos sacerdotes se retiraron y pues qué bueno que oremos de pronto por el eterno descanso de muchos de esos sacerdotes que como consecuencia de una mala interpretación del concilio se retiraron. Y esa era la segunda cosa. Entonces, en la crisis sacerdotal que se vivió, también lo primero es pues el retiro de los sacerdotes, pero va de la mano de la malinterpretación del concilio. Y entonces a nivel litúrgico se malinterpretó el concilio hasta el punto de que muchos sacerdotes llegaron a pensar que ya con la Eucaristía se podía hacer cualquier cosa, ¿sí? Yo no quiero ser como tan negativo en ese sentido, pero es que sí pasó y sí sucedió que pues lastimosamente muchos sacerdotes empezaron a meterle a la Eucaristía cosas que no tienen nada que ver con lo que instituyó Cristo, con lo que nos dejó el Señor. Y entonces por eso dejamos entrar, por ejemplo, cantos que no corresponden, dejamos entrar posturas o actitudes que no corresponden. Yo no quiero ser negativo, porque yo quiero más que este curso nos ayude a descubrir que la Eucaristía conserva toda su fuerza tal y como lo quiso nuestro Señor Jesucristo. Toda su fuerza, toda su expresión, todo su alimento, ¿sí? Que le da vida y sostiene la vida de la iglesia y la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en ese contexto que les estoy compartiendo, tenemos pues el documento que tiene la iglesia para establecer las directrices de la reforma litúrgica, ¿sí? Y ese documento se llama la Sacrosanctum Concilium, ¿sí? La Sacrosanctum Concilium, y ese documento lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Aquí entonces ya comienzo a decirles varias cosas también ya de la metodología del curso que pues la tenía para presentársela, pero no les puedo compartir pantalla porque el computador sí no aguantó la falta de luz. Entonces estoy aquí con el celular. Pero entonces vamos a dejarnos guiar a lo largo del curso por el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero entonces todo comienza, si de pronto alguno en este momento pudiera acceder al catecismo, pues sería bueno porque irá siguiendo un poco como la lógica, porque lo que estoy haciendo es contextualizar el curso, pero al mismo tiempo decirles por dónde vamos a coger y el camino que vamos a coger. Sí, pues pienso yo que no puede ser otro que el del catecismo de la Iglesia Católica, sí, el catecismo. A partir del número 1322 encontramos el artículo
que habla del sacramento de la Eucaristía, del numeral 1322 del Catecismo de la Iglesia Católica en adelante. Por ahora me voy a saltar el número 1322 y me voy a referir al número 1323. El número 1323 cita la Sacrosanctum Concilium, el documento del Concilio Vaticano II, y utiliza el número 47. Puse en contexto todo el Concilio Vaticano II porque lo que sirve de punto de partida para nuestra reflexión son las palabras que utiliza la Sacrosanctum Concilium. ¿Sí? Las voy a leer, que las puedo aquí mirar. Dice: nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de unidad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. ¿Sí? Sí, les confieso que este numeral ya casi que me lo aprendo de memoria porque porque es un número, un párrafo que hay que citarlo mucho, y por ejemplo ahora en el seminario también a un grupo les estaba dando la clase, la materia que se llama el sacramento de la Eucaristía. ¿Sí? Pero es que todo parte, digamos, para tener una doctrina que es nueva en su expresión, o sea, la doctrina que les acabo de leer es nueva en su expresión, pero va al origen de la Eucaristía, ¿sí? ¿Y cuál es el origen? O sea, la Eucaristía nació en la última cena del corazón de Jesús, que quiso instituirla. Ese es el origen, ¿sí? Entonces vamos a partir siempre de ese hecho, ¿sí? Entendamos eso, o sea, no nos vamos a olvidar. O sea, el Concilio Vaticano II nos ayudó a renovar un poco la manera, ¿sí? Como la Iglesia tiene que expresarse en el mundo, ¿sí? Pero sobre todo, pues estamos yendo es al origen mismo de la Eucaristía, el corazón de Jesús, ¿sí? Refiriéndonos un poco al misterio que ilumina todo este mes de junio, que es el del Sagrado Corazón, y hoy primer viernes. ¿De dónde surge la Eucaristía? Del corazón mismo de Jesús, que nos ha amado hasta el extremo, ¿sí? Que quiere entregar su vida por nosotros y nos deja el memorial de su crucifixión, de su muerte y resurrección, nos deja ese memorial en la Eucaristía, ¿sí? Todo comenzó ahí, la Eucaristía. Podríamos decir que inclusive desde antes, pero para ser concretos en el tiempo, para ser concretos especialmente, es en la última cena. Dice nuestro Salvador, ¿sí? Aquí uno podría hacer como interpretación de cada palabra de este número 47 de la Sacrosanctum Concilium, vuelvo y digo, que está en el número 1323 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Nuestro Salvador, ¿sí? ¿Quién nos dejó la Eucaristía? ¿Quién nos ha regalado la Eucaristía? Pues el mismo que quiere nuestra salvación y realiza nuestra salvación, ¿sí? Jesucristo. En la última cena, la noche en que fue entregado, ¿sí? La noche en que fue entregado. Si de pronto nos hemos dado cuenta, si ustedes se han dado cuenta al escuchar las palabras de la consagración, varias veces, de acuerdo a la plegaria eucarística que usa el sacerdote, se dice porque el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Esa noche es trascendental, que es la noche del Jueves Santo que pasa al viernes. ¿Sí? La Eucaristía nació en esa noche y es la noche en que fue entregado. ¿Quién lo entregó? Judas. ¿Sí? Esto nos hace reflexionar mucho. Sí, ojalá de pronto me vayan siguiendo, y bueno, al final yo acostumbro a dar el espacio de preguntas ahorita al final. Pero ojalá me vayan siguiendo porque, bueno, siguiendo estas palabras nos damos cuenta de que la Eucaristía también nació en el contexto de la traición de Judas.
de Judas. En Semana Santa escuchamos, por ejemplo, cómo el Evangelio de San Juan nos cuenta, el Evangelio de San Juan nos cuenta que cuando estaban sentados a la mesa, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes. Y entonces el discípulo amado se recuesta en el pecho del maestro y le pregunta, ¿quién va a ser? Y dice el texto que eh, Jesús le dice a Juan, al discípulo amado, le dice, voy a mojar el pan y al que le dé ese pan mojado, ¿sí? Al que le dé mojado ese pan, ese es el que me va a traicionar, ¿sí? Y el Evangelio dice que Jesús le entregó a Judas el pan untado, ¿sí? Pan, ¿sí? Mojado, probablemente de aceite de oliva, se lo entrega, ¿sí? Y dice el Evangelio que detrás del pan entró el maligno, entró el diablo. ¿Sí? Entonces, esa escena, aunque todavía no estamos hablando de que sea el pan consagrado, no es que podamos decir, no, que es el pan consagrado el que le dio a Judas, no es, ahí no, ahí el apóstol San Juan no se refiere a eso, se refiere partiendo la cena y Jesús también les da el pan, o sea, porque toda la cena siempre se está compartiendo pan hasta el momento en que ya Jesús sí tomó un pan y lo convirtió en su cuerpo, digámoslo así. Pero entonces, eh, en el contexto de la cena y en el contexto de la noche y en el contexto de la traición es que surge y nace la Eucaristía, ¿sí? Es en esa noche, es en esa noche y pues a mí me gusta, aunque esto no es frase de la Biblia, pero es una frase que tiene mucho sentido, pues aquí se cumple que pues Dios escribe derecho en renglones torcidos. Sí, y de hecho así hay que decirlo. Del gran mal que es la cruz, salió nuestra salvación. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el peor error que ha cometido el ser humano? ¿Sí? En toda la historia del mundo, ¿cuál ha sido el mayor error que ha cometido el ser humano? Matar a Dios en la cruz. Ese es el mayor error que nosotros hemos cometido, los seres humanos. Haber matado a Dios en la cruz. ¿Y cuál es el mayor bien que Dios nos ha dado? Resucitar al que murió en la cruz. O sea, por eso Dios de ese mal tan grande que era la cruz, ha sacado es vida, ha sacado es resurrección, lo que ha sacado es la salvación para nosotros. Y en la noche anterior, en medio de ese contexto de traición, Jesús nos deja su cuerpo y su sangre como alimento. ¿Sí? Ojalá esto nos ayude muchísimo, muchísimo a valorar el sacramento de la Eucaristía como un regalo que sale del corazón traicionado de Jesús, pero más que un corazón traicionado, es el corazón que nos ama hasta el extremo, el que nos da el sacramento de la Eucaristía. Bueno, entonces seguimos aquí en el párrafo. Sigue diciendo, entonces la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. ¿Sí? Aquí que resaltamos, el sacrificio eucarístico, dice. Sacrificio porque la Eucaristía es sacrificio. ¿Sí? Eso lo meditaremos más adelante. ¿Por qué la Eucaristía es sacrificio? ¿Sí? Hay que decir, por lo pronto, porque como estamos en la introducción, lo que hay que decir por lo menos es que sí ha habido, dentro de esas malinterpretaciones que le hemos dado al concilio, una de las malinterpretaciones ha sido pues pensar que la Eucaristía solo se queda como una fiesta y un banquete y entonces nos olvidamos de que la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo. Obviamente, de pronto nosotros también en la iglesia hemos caído en el juego de que la Eucaristía se convierta en un entretenimiento para agradar a la gente. ¿Sí? Entonces, a veces ese criterio, sí que ese también nos toca estarlo corrigiendo, el criterio de que no, la Eucaristía es para que la gente la viva, pero entonces a veces no, lo que no estamos haciendo es que la vivan. O sea, estamos es metiéndole arandelas a la Eucaristía y metiéndole añadiduras a la Eucaristía cuando realmente la Eucaristía es lo que es y ya.
y es sacrificio. Pero entonces, como por hacer la Eucaristía agradable a la gente, como por hacerla que sea supuestamente más bonita, hemos caído pues en que la Eucaristía inclusive se nos vuelva entretenimiento, entretenimiento. Y ahí ha desaparecido pues el sentido sacrificial, lo hemos perdido bastante. Luego yo les diré cómo hacer espiritualmente para que seamos más conscientes de esa dimensión de sacrificio. Entonces dice la Sacrosanctum Concilium, Jesucristo instituyó el sacrificio, porque la Eucaristía es sacrificio, ¿sí? Luego profundizaremos en eso. Y es sacrificio eucarístico, ¿sí? Para hacer énfasis en que la cena del Señor es acción de gracias, Eucaristía es acción de gracias, ¿sí? Recordemos que Jesús en esa noche instituyó la Eucaristía cuando toma el pan, da gracias, lo parte y se lo da a sus discípulos. Entonces, ese sentido de acción de gracias es como el ambiente en el que se da el sacrificio de la Eucaristía. O sea, celebramos el sacrificio en el contexto de la acción de gracias, ¿sí? La actitud o una de las actitudes que debemos tener a la hora del momento central de la Eucaristía es la acción de gracias. Es la acción de gracias porque eso significa la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias, ¿sí? De hecho, pues nosotros cuando estamos en la misa debemos estar muy atentos a ese diálogo con el que comienza la plegaria eucarística. ¿Sí? La plegaria eucarística comienza con ese diálogo cuando dice el sacerdote, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Aquí solo me centro en el demos gracias. ¿Sí? Miren cómo el sacerdote en ese diálogo lo que busca es incentivar y despertar en el corazón de los fieles la acción de gracias. ¿Sí? Demos gracias al Señor nuestro Dios, nos dice el sacerdote. Demos gracias, ¿sí? Sí, y nosotros decimos, es justo y necesario. Es justo y necesario. Y el sacerdote sigue, en verdad es justo y necesario. ¿Sí? Entonces, de ahí todo lo que viene tiene que estar movido, inspirado por el sentimiento de acción de gracias. El sentimiento de acción de gracias. Yo sé que de pronto ustedes van a dejar pues que esa actitud como que se nos meta en el corazón, ¿no? ¿Sí? Y no solamente ahí, sino desde el comienzo, ¿sí? Desde el comienzo. Uno siempre tiene que revisar antes de llegar a la Eucaristía cuál es la actitud, cuál es la actitud, cuál es mi actitud. Entonces, mi actitud no puede ser, claro, de pronto, si la señora se agarró con el marido antes de la misa, pues imagínense cómo va a llegar a la misa. Y así llegan y después, claro, pasan al confesionario y se desahogan, ¿sí? Pero por eso es que hay que procurar no dejar distraernos desde antes de la celebración, ¿sí? Desde antes de la misa, durante la celebración y después de la misa. Y desde antes, ¿sí? Lo primero es que, por ejemplo, el domingo, sí, yo siempre recomiendo que el domingo podamos ir a la Eucaristía temprano. Siempre, esa es mi recomendación, ¿sí? Aunque hay otros horarios, pero mi recomendación es que si la Eucaristía es lo primero que tenemos que hacer, pues ahí le damos a Dios el honor. Y bueno, sí, alguno dirá, sí, padre, y con eso me queda tiempo para mis compras o para mi paseo. Pero, bueno, sí, puede que quede tiempo, pero es celebrar la Eucaristía temprano es porque es lo primero y lo más importante del día. ¿Sí? Igual, de todas maneras, se dan opciones para que la gente pues vaya a otra hora, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ir a la Eucaristía el domingo, ¿sí? Es mi recomendación, no es camisa de fuerza. Y entonces, claro, el primer sentimiento al levantarme, al despertarme, si es lo primero que voy a hacer, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es ir a la Eucaristía. El primer sentimiento al despertarme es gracias, Señor. Hoy es domingo. Gracias, Señor. Sí, y no hay nada más saludable también para el alma y para las emociones que despertarse uno agradecido, porque de la gratitud, ¿sí? De la gratitud nace la alegría, ¿sí? Eso, miren que eso es automático. Si yo estoy agradecido con Dios, le sonrío a la vida.
¿sí? Y brota la alegría que tanto nos ha promovido y que nos va a seguir promoviendo este Papa, pero que el Papa Francisco tomó como una de sus banderas, ¿sí? La alegría del Evangelio. Entonces, la Eucaristía es acción de gracias, pero no solo ahí, sino desde antes, porque todo el domingo es acción de gracias, todos los días debemos estar agradecidos, pero especialmente el domingo, que nos levantemos con esa actitud de acción de gracias para la celebración de la Eucaristía. Bueno, seguimos, tranquilos que yo sé que a veces es difícil seguir el discurso, pero ustedes deben estar tomando apuntes, deben estar ahí juiciosos. Algunos de pronto el gato los acompaña o el perro, o bueno, están ahí, algunos ya están pijamados, de pronto deben estar. Entonces, como para romper un poquito el hielo, les digo estas cosas, pero seguimos meditando y contemplando el misterio de la Eucaristía. Entonces instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, ¿sí? Perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Bueno, pues aquí hacemos otra pausa y nos vamos a centrar en el verbo perpetuar. Perpetuar. El Señor quiere perpetuar, es decir, mantener mantener en el tiempo el memorial de su presencia en la Eucaristía. ¿Sí? Lo quieren mantener en el tiempo, ¿sí? Perpetuar, y miren que más adelante dice hasta que vuelva, hasta que vuelva. ¿Sí? Ahí hay un dato muy importante que algunos ya me lo han escuchado, y es pues a partir de un cuento, ¿sí? De una señora, ¿sí? Como siempre las señoras, ¿sí? Algunas, no todas, llegan con preguntas, ¿sí? Y entonces llegó la señora afanada donde el padre, ¿sí? Y entonces como que llegó unos minuticos antes de la misa y estaba preocupada y le dijo, padre, ¿a qué horas comienza la Eucaristía y a qué horas termina? ¿Sí? ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Porque yo necesito saber, padre, porque yo soy una persona muy programada, yo soy una persona muy organizada, padre, y pues claro, a veces llegan personas ahí donde el padre con insistencia, pero dígame, padre, ¿a qué horas comienza? A qué horas termina? Y entonces el padre, pues ahí sopló el Espíritu Santo y seguramente lo que el padre había estudiado y había reflexionado, y el padre le dice, la Eucaristía comenzó en la última cena y terminará cuando Cristo vuelva. ¿Sí? ¿Cuándo comienza la Eucaristía? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comienza? Porque igual todo eso es en el presente. ¿Cuándo comienza? En la última cena. ¿Cuándo termina la Eucaristía? Hasta que Cristo vuelva. O sea, aquí lo que nos está diciendo esta respuesta es que la Eucaristía está permanentemente presente en la vida de la iglesia. La Eucaristía, lo que decimos siempre, ¿no? En este momento, en alguna parte del mundo se está celebrando la Eucaristía. El mundo, sí, se va desenvolviendo entre las celebraciones de la Eucaristía que van ocurriendo en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. Entonces, la Eucaristía comenzó allá en la última cena y no ha parado de celebrarse, no ha parado. Pero sí, claro, basta que Cristo vuelva, porque cuando Cristo vuelva ya no necesitaremos de un sacramento, porque ya lo tendremos a Él, ya lo veremos y nos encontraremos con Él, y ya seguiríamos digamos, no tanto en el sacramento de la Eucaristía, sino en la acción de gracias eterna en el cielo, en la eternidad, cuando Cristo vuelva, ¿sí? Pero bueno, volvamos al verbo perpetuar, ¿sí? Al verbo perpetuar. O sea, perpetuar es pues que se mantenga en el tiempo la Eucaristía, se mantenga en el tiempo, ¿sí? Y entonces el mantener la Eucaristía en el tiempo es una de las riquezas, ¿sí? Y de hecho porque también la Eucaristía santifica el tiempo, va santificando el tiempo. El que va a la Eucaristía, si puede todos los días, está santificando su vida cotidiana, todos los días. Si logra ir a la misa todos los días, ¿sí? Pues eso es bien importante porque la Eucaristía se le vuelve el motor permanente, ¿sí? De sus vidas, ¿sí? Yo siempre les digo que ir a la Eucaristía entre semana es verdaderamente reforzar hasta lo más profundo lo que la Eucaristía significa y lo que la Eucaristía quiere darnos.
¿sí? Reforzarlo al máximo. El domingo está bien porque uno entiende que la gente está trabajando, hay que aprovechar bien la Eucaristía, pero el que pueda entre semana, pues refuerza todo el alimento que la Eucaristía le puede dar a nuestra vida espiritual y a la vida comunitaria. Bueno, eh, dice entonces, para perpetuar el sacrificio de la iglesia, perdón, para perpetuar por los siglos el sacrificio de la cruz, otra vez aparece la dimensión sacrificial. Entonces, la Eucaristía nos ayuda a que el misterio de la cruz, ¿sí? El sacrificio de la cruz lo estemos evocando y lo estemos haciendo presente, ¿sí? Sí. Yo sé que hay una manera especial de recordar el sacrificio de Cristo en la cruz y es tener un crucifijo. ¿Sí? Si tú tienes tu crucifijo en tu cuarto, si tienes una imagen de Cristo crucificado, ¿sí? Los que somos de Ubaté, ¿sí? Con orgullo y pues también desde lo que fuimos criados, si hay alguno por ahí de Ubaté, nosotros pues tenemos la imagen del Santo Cristo, ¿no? La imagen del Santo Cristo y cuando estábamos en pandemia me dieron un regalo bonito de cumpleaños cuando estábamos en pandemia y es el Cristo que yo tengo porque la imagen del Santo Cristo de Ubaté, eh, pues es un Cristo que dice, que habla mucho y lo tenemos muy arraigado los ubatenses y todos aquellos que se acercan a esta imagen, que es una imagen, pero que nos recuerda pues a Cristo crucificado, ¿no? Y entonces me regalaron la foto porque cada 7 años, sí, la imagen del Santo Cristo la bajan en procesión y coincidió que el descenso de la imagen del Santo Cristo se hizo en el año 2020 cuando estábamos en pleno encierro. Bueno, entonces verlo abajo, verla cerca, contemplar ese misterio y le tomaron varias fotos, entonces me regalaron a alguien que sabía que yo, pues claro que amo a Cristo crucificado, eh, pues claro, ahí el Santo Cristo y me regalaron esa foto y es significativo. Entonces, es una manera piadosa de recordar el sacrificio de Cristo, es una manera y está bien, pero la manera más perfecta de hacer presente el sacrificio de la cruz es en la Eucaristía, cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo que se entrega, que será entregado por ustedes. O sea, lo que pasa en la Eucaristía pasa en la cruz. Jesús dice, esto es mi cuerpo que se entrega y nos da el pan. Pero en realidad en la cruz Jesús está haciendo eso. ¿Sí? Recordemos la película de Mel Gibson. Sí, La Pasión de Cristo, que esa siempre también es una referencia. Ahí vemos el cuerpo entregado de Cristo y su sangre derramada. Lo que Jesús hace en la última cena de entregarnos su cuerpo entregado y su sangre derramada es lo que acontece en su sacrificio. ¿Sí? Sí, estos cursos de liturgia nos ayudan mucho a hacernos conscientes de lo que pasa en la misa y en las celebraciones. Entonces, cuando tú escuches en la Eucaristía, cuando el sacerdote repite las palabras, tomen y coman, esto es mi cuerpo, ¿sí? Tomen y beba, esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada, acordémonos de la cruz, porque Cristo dijo, de esta manera yo dejo el memorial de mi sacrificio, pero no solamente del sacrificio, dice, es el memorial de su muerte y resurrección. Entonces, se hace presente el misterio de Cristo crucificado, ¿sí? Pero también el misterio de Cristo resucitado, ¿sí? Especialmente aquí, para entender esa presencia del resucitado en la Eucaristía, nos valemos del relato de Emaús, cuando los discípulos de Emaús reconocen al Señor en la fracción del pan. La fracción del pan, ¿sí? Ayer tuve también formación con los ministros que colaboran en la parroquia de la catedral, que sé que hay algunos por ahí también en el curso, y pues ayer nos centramos un poco en ese hecho de reconocer que el resucitado se hace presente cuando él parte el pan, o sea, el resucitado está presente. Está el misterio de su cruz en la Eucaristía, pero está el resucitado porque está vivo y ahí está la presencia de Cristo resucitado. ¿Qué tenemos que hacer?
Sí, les decía yo ayer a los ministros ahí en la catedral, les decía, tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos para reconocer la presencia del resucitado en nuestras vidas, ¿sí? Reconocerlo. Y especialmente en la Eucaristía. Y otras veces también les he dicho que cuando uno termina la Eucaristía, uno debería decir, venga, yo vi al resucitado. O sea, cuando termina la misa, cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz, uno tendría que decir, no ardía nuestro corazón, ¿sí? Cuando el Señor nos explicaba las escrituras, que es la frase que dicen los discípulos, o sea, uno tiene que salir de la misa con el ardor de haber escuchado las escrituras y además de haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo y de haberse encontrado con Él. Si salimos igual, ¿sí? Si salimos igual, pues no sabemos qué pasó, pero cuidado, cuidado porque es que, miren, este curso nos ayuda y nos reta a hacernos conscientes y a vivir cosas que a veces, sí, de pronto no hacemos conscientes, sí, ¿no? De la Eucaristía. Y eso no depende del Padre, ¿sí? Ese es otro error que tenemos también. No, yo voy a la misa de ese padre porque la del otro padre no me gusta. ¿Sí? Haciendo que dependa del padre que la misa sea agradable o no, empezando porque ya les he dicho, no estamos buscando que la Eucaristía sea entretenida o no, agradable, no agradable, bonita, fea, no. Lo que necesitamos es que la Eucaristía nos salve. Y sea con el sacerdote que sea, ¿sí? Tenemos que escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de la Eucaristía y salir renovados, sea con el sacerdote que sea. Sí, y inclusive alguno dirá, uy, no, padre, realmente con ese tal sacerdote es un sacrificio ir a la misa. Pues es que la Eucaristía es sacrificio. Entonces le ofreces ese sacrificio en ese sentido de que de pronto el sacerdote no respondió a tus expectativas o te durmió o no te gustó la manera, pero ofreces ese sacrificio y oras también por ese sacerdote, porque la Eucaristía es sacrificio. ¿Sí? Algo que yo he aprendido mucho es que a veces cuando uno llega con ciertas dificultades a la misa, pues uno a la final, cuando llega como con preocupaciones, con tristezas, cuando uno llega a la misa con sentimientos feos, pues uno llega con qué ofrecerle, ¿sí? O sea, no llegamos cuando tengamos dificultades, preocupaciones y lleguemos hacia la misa, pues eso es lo que le vamos a presentar. No llegamos a la Eucaristía con las manos vacías. Claro, habrá momentos en que le podamos presentar también nuestras alegrías, pero por lo general lo que le ofrecemos al Señor en la Eucaristía son nuestras penas, trabajos, fatigas, preocupaciones, nostalgias, melancolías, traiciones, etcétera. Sí, todas esas cosas negativas. Entonces, cuando llegues con algún sentimiento negativo, sí, con algún estrés o con alguna inconformidad, ese es el sacrificio que le puedes presentar al Señor en la Eucaristía y pues reconociendo que el resucitado está ahí presente en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, yo siento que he hablado y he hablado, pues porque hoy nos tocó así, pero ya voy a ir concluyendo. Eh, eh, Como les decía, no les puedo presentar un poco como el orden del curso, pero pues, ya por lo menos, si alguno quiere adelantarse, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir profundizando en todo ese artículo tercero del catecismo, que comienza en el numeral 1323, 1322 y termina en el numeral 1419, ¿sí? Entonces, hoy quería profundizar un poquito, pues, en ese numeral, como introducción. Miren, en un solo párrafo me quedé yo y de ahí sacamos muchísimas cosas, pero entonces sí les pediría el favor que leamos, eh, luego vienen subtítulos, ¿no? Entonces el número 1 se llama La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial, ¿sí? Entonces, voy a compartir así rápidamente. Juan Pablo II, el último regalo que nos dejó en cuanto a encíclicas, el último regalo que nos dejó fue la encíclica Ecclesia de Eucaristía, ¿sí? Esa fue su última encíclica.
el Papa Juan Pablo II nos dejó el regalo de 14 encíclicas y la última le puso así, Eclesia de Eucaristía, ¿sí? Dice, la iglesia vive de la Eucaristía. Les voy a compartir como algunas frasecitas del número 1 de esta encíclica del Santo Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante ver que la Eucaristía construye la vida de la iglesia, construye la vida de la iglesia. Dice, esta verdad, o sea, sabiendo que la iglesia vive de la Eucaristía, esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este divino sacramento ha dado sus días llenándolos de confianza esperanza. ¿Sí? Como estamos cerca a Pentecostés, a la vivencia de este misterio de la efusión del Espíritu Santo, miren que de Pentecostés también podríamos decir que surge la Eucaristía, porque el Espíritu Santo, que hace posible que el cuerpo y la sangre de Cristo se hagan presentes, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Si ustedes se han fijado, si el sacerdote dice, envía el Espíritu Santo sobre este pan y este vino. ¿Sí? El Espíritu Santo es protagonista ahí de lo que pasa en la Eucaristía, pero el Espíritu Santo no solamente transforma el pan y el vino, sino que el Espíritu Santo, él tiene una misión muy importante, ¿sí? Que es unirnos como hermanos, ¿sí? Y si nos unimos como hermanos, formamos comunidad y se construye la iglesia, ¿sí? Por eso la iglesia vive de la Eucaristía. Sí, entonces yo insisto mucho en esto y en los cursos también de ministros y todo, yo les insisto mucho en que es muy incoherente que vivamos la Eucaristía y al mismo tiempo estemos en división con nuestros hermanos. O sea, no hubo Eucaristía. O sea, si yo no he logrado perdonar a un ser querido o a una persona, si yo me la paso hablando mal de un ser querido, si yo de pronto lo que hago es generar divisiones y soy cizaña en mi comunidad, ahí no hay Eucaristía. Por más de que tú comulgues y por más de que creas en el Espíritu Santo y digas que crees en el Espíritu Santo y que eres fiel colaborador de la parroquia, el Espíritu Santo por medio de la Eucaristía, porque todos comemos del mismo pan, dice San Pablo. Entonces, por medio de la Eucaristía, el Espíritu Santo lo que quiere es unirnos. Y miren, sí, alguno dirá, padre, es que yo lo voy a decir así porque a veces pasa. Yo sé que algunas personas lo hacen con buena intención, pero sí, claro, es bonito que tú digas, Señor, yo siento que tú llenas mi vida cuando comulgo y estás en mí y yo estoy en ti y está bien, ¿sí? Pero el principal fruto de la Eucaristía, más, más que sentirnos bien espiritualmente, mire, ojo con esto, porque ahí estamos dando cosas contundentes. Sí, el principal fruto de la Eucaristía con ayuda del Espíritu Santo es que todos formemos comunidad, nos reconciliemos, nos perdonemos y construyamos la unidad de la iglesia. Sí, construyamos la unidad. Sí, no podemos dejar pasar, sí, el lema Papa León XIV, que es el lema que él tomó cuando lo nombraron obispo y pues que ahora lo toma como papa, ¿no? Sí, todos unidos en el único Cristo. ¿Sí? En latín es una frase un poco complicada de traducir, ¿sí? Pero del latín, sí, es todos unidos en el único Cristo. Todos unidos, y el Papa ya ha ido insistiendo, ya nos ha ido eh, dando índices de que su prioridad o una de sus prioridades es la unidad y el fruto de la Eucaristía. Miren, comenzando este curso
el padre Edwin, como director del Instituto Salterre, que es el que ha tomado la iniciativa, la idea del curso es de él, ¿sí? Y pues él me ha pedido el favor de orientarlo. Pero entonces, miren, hemos dicho cosas importantes, hemos dicho cosas muy importantes. Hemos dicho que el origen de la Eucaristía es el corazón de Cristo que nos quiso entregar ese sacramento, ¿sí? En la última cena. Ese es el origen. Sí, el Concilio Vaticano II no ha olvidado cuál es el origen de la Eucaristía, todo lo contrario, nos hace volver al origen de la Eucaristía, volver al origen que es la última cena, volver. Sí, eso yo creo que les queda claro, ¿no? El origen de la Eucaristía es la última cena, es Jesucristo en su corazón amoroso para con nosotros. Y concluyendo, sí, concluyendo, decimos el principal fruto de la Eucaristía es la unión, la comunión de la iglesia, que estemos viviendo todos como hermanos, que nos amemos, que nos reconciliemos, que vivamos unidos, que nos pongamos al servicio los unos a los otros, y eso también lo hace el Espíritu Santo desde dentro, si lo dejamos actuar, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense que en la Torre de Babel que fue confusión, Dios les causó confusión para que no se creyeran más que Él. Pero en Pentecostés, en medio de las diversas lenguas, todos entendían. Entonces el regalo de Pentecostés es que a pesar de que somos diferentes, nos podemos entender entre hermanos. Nos podamos entender a pesar de las diferencias, entendernos. Entonces les estaba diciendo eso con respecto a lo que dice el Papa. Pero entonces, la tareita, ¿sí? Para que entremos ahorita más bien en un espacio como de preguntas, o de pronto resonancias que quieran hacer ustedes. Entonces, la tareita es, y lo vamos a profundizar un poquito la próxima, es que ustedes vean del número 1322, ¿sí? Sí, yo les recomiendo que lo vayamos leyendo despacio, es poquito. Sí, en el seminario, por ejemplo, los seminaristas, ahorita para el examen final de Eucaristía les toca leer como unas 80 páginas o por lo menos repasar, sí, eso es harto. Pero ustedes van a repasar unos numeritos nomás del catecismo. 1324, del número 1324 al número 1332. ¿Sí? No alcancé a hablarles y tampoco quiero extenderme de los nombres de la Eucaristía, pero ustedes lo leen, ¿sí? Y de pronto pues retomamos alguna cosa con respecto a los nombres de la Eucaristía, ¿sí? Pero entonces digamos que lo que yo tenía pensado para hoy era que por lo menos nos introdujéramos en los números 1322 al 1332. Sí, al 1332, son 11 numeritos, 11 numeritos. Entonces, para que los leamos y si queda alguna duda, la próxima. Y seguimos, lo que vamos a seguir es el catecismo, aunque de pronto yo tomo también como otros elementos del magisterio de la iglesia para compartirles. Y eso es otra cosa que yo insisto mucho, ¿no? Que un profesor de liturgia, ¿sí? Yo en algunas cosas les puedo dar puntos de vista pastorales, pero, ¿sí? Por eso voy al catecismo, porque vamos a estudiar es lo que nos dice la iglesia, ¿sí? No lo que dice el padre Carlos o lo que diga el padre Edwin o el obispo en persona, no. Este curso es estudiar lo que la iglesia misma nos enseña y pues sacarle todo el provecho, sobre todo espiritual, a estas reflexiones. Bueno, les agradezco su paciencia porque hoy no hubo ayudas mediáticas, multimedia para poder compartirles por todo este tema. Si alguno quiere preguntar, puede levantar la mano o si quiere dejar la pregunta en el chat, también lo puede hacer. Si alguno quiere prender la cámara. William Mora, te escuchamos. Mm, sí, sí, sí. No, esas serpientes, símbolo, pues obviamente de que la victoria de Cristo con su muerte sobre el maligno, ¿no? Trata de evocar un poco la imagen de la Inmaculada, ¿cierto? La imagen de la Inmaculada que pone la cabeza, perdón, que pone su pie sobre la cabeza de la serpiente, básicamente es eso. Bueno.
¿Alguien más que quiera participar? Sí. Padre, buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud con relación al momento de la elevación. Ujú. Cuando el sacerdote hace la elevación de, del cuerpo de Cristo, nosotros como fieles en ese momento inclinamos nuestra cabeza o lo miramos a Él. Me inquieta Ajá. mucho este proceso, cómo vivirlo como fieles. ¿Y me recuerdas tu nombre y de qué parroquia eres? Claro que sí, Alex Salazar de Calahorra. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por tu inquietud. Eh, yo lo explico siempre a partir de una definición que damos de los sacramentos. Sí, porque nosotros, y los catequistas lo saben, nosotros siempre decimos un sacramento es un signo visible, visible. ¿Sí? Entonces, el sacramento, por definición, ¿sí? El Señor nos lo ha regalado para verlo, para verlo. ¿Por qué? Porque Dios estaba escondido y se hizo carne. Y haciéndose carne, Él se hizo visible, visible. Entonces, por definición, los sacramentos son para verlos, para contemplarlos. Sí, y por eso el sacerdote realiza unos gestos, por eso el sacerdote se pone un ornamento, por eso se decora el altar con flores, por eso el mantel tiene que estar bien puesto, el altar todo, todo para nuestra contemplación. O sea, obviamente, obviamente lo hacemos desde la reverencia, ¿sí? Desde la reverencia. Por eso el signo, a veces eso, este no está prescrito, pero algunos, yo sé que yo he visto que algunos están arrodillados y contemplan la elevación, pero cuando el sacerdote hace la genuflexión hacen una venia con la cabeza. Entonces eso se podría hacer como esa reverencia con la cabeza, aunque eso no es que esté prescrito, pero sí, pero el sacramento es para contemplarlo, por definición, para verlo. Muy bien. Mil gracias, padre. Bueno, Padre, buenas noches. Armando Rojas de Excelsior Rey Chía. bienvenido, gracias. Muchas gracias. Padre, yo tengo una inquietud. Es cuando hay algunos sacerdotes que hacen algunas, como unos chistes, ¿eso está bien o eso no está bien? Porque hay personas que dicen, bueno, se salieron de lo, y usted lo decía al principio, se salieron del contexto inicial, pero ¿es bueno o es malo? Mm. Bueno, sí, lo primero siempre es que eh, una cosa que nos toca entender siempre en la manera que tenemos a veces los sacerdotes es que eh, dentro de esas malinterpretaciones del concilio, pues a veces se buscan ciertas estrategias, pero ya en este punto no tampoco los podemos juzgar, ni mucho menos, ¿no? Yo sé que no lo hace su merced, ¿no? Pero entonces sí, dentro de unas de las estrategias, llamemos un poquito para captar la atención de la gente, pues los sacerdotes a veces utilizan pues esos métodos del chiste. O sea, yo sé que hay padres que logran que el cuento, o sea, primero que el cuento obviamente no tenga doble sentido, no tenga groserías, sí, eso es muy importante, ¿no? Pero hay cuentos que realmente, sí, realmente, sí, uno trata de que empaten con el contenido, sí, de que logren, pero eso no es tan fácil, eso es un arte, pero más que un chiste es como una anécdota o alguna historia, sí, que realmente nos haga entender la palabra de Dios, si la palabra de Dios nos la haga entender, que nos dé risa, pero al mismo tiempo nos comprometa en la vivencia. Sí, pero eso es un arte, sí, dentro de la predicación, un arte en la manera de las palabras, lograr que haya esa conexión verdadera.
sí, esa conexión verdadera entre lo que se quiere decir y alguna historia, sí, no la llamemos chiste, sí, alguna historia, pero si es, yo sé que a veces se hace, si es por decir el chiste, por decirlo, pues sí, ahí sí no es adecuado, pero pues hay que entender que a veces eh, no crean, pero obviamente yo todo esto les los hablo a los sacerdotes, pero yo se lo puedo decir, pero ya a veces en la formación, los que formamos en la liturgia no podemos manejar esas cosas. Bueno, Gracias, padre. muy bien, muchas gracias. Tenemos tiempito todavía, sí, tenemos tiempito hasta las 8:30. Entonces, si quieren preguntar. Ujú, ujú, ujú. Sí, no, digamos que eso es otro tema muy difícil de manejar. La gente lo tiene ahí como metido, es algo como cultural y hay que saberlo educar. Hay que saberlo educar para que no se convierta, porque es que siempre nos pasa, aunque uno es sacerdote, debe hacerlo no porque quiera quedar bien con la gente, pero la cuestión de educar es que por lo menos yo sé que a veces es muy difícil evitar los aplausos, muy difícil, pero el criterio que a veces yo tengo es utilicémoslos moderadamente y el reto es que se escuche más la voz que el aplauso. Ese es un reto que hay que ponerle a la gente. Listo, bueno, aunque eso no es tan fácil, pero eso hace parte muchas veces de que la Eucaristía tiene que transmitirnos ciertas sensaciones. Sí, a veces la Eucaristía así sola como que no nos transmite sensaciones, en cambio los aplausos y nos hacen sentir cosas, sí, pero ese no es el objetivo. Sin embargo, para ir orientando eso, sí, pues ese es mi criterio, ¿no? Sí, pero igual también hay que entender que muchos sacerdotes en su manera de hacer las cosas los favorecen, los favorecen. En Cuaresma, en Cuaresma, eso sí, yo procuro en Cuaresma antes de comenzar, yo la misa, yo les digo, no, estamos en Cuaresma, por lo menos en Cuaresma evitemos los aplausos y eso también va de la mano con el que esté cantando, sí, que lo sepa. Sí, por lo pronto yo sí siempre trato de educar a los músicos en ese sentido, pero como les digo, no es tan fácil, no es tan fácil. Padre, buenas noches y a todos buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Sandra Castelar de Calahorra. Te escuchamos. Padre, después de la comunión, pues llega el momento en que uno tiene como su encuentro ahí con el Señor. He escuchado que en ese momento uno no se arrodilla porque pues ya no está contemplándolo, sino que pues ha recibido el cuerpo de Cristo. Pues eso es la pregunta que tengo. Después de la comunión, cuando uno tiene ese encuentro de como de reflexión, en fin, ¿uno se arrodilla o no se arrodilla? Ujú. Bueno, sí, es que, a ver, en eso de las posturas a veces no es que haya establecida como una uniformidad. Sí, a veces nos toca tener mucho cuidado de que las posturas tampoco las podemos volver algo estrictamente uniforme. Sí, estrictamente uniforme y más en nuestra cultura. Entonces yo he utilizado siempre el criterio es que cada uno trate de hacer sus posturas de acuerdo a su formación y de acuerdo a su conciencia. Hay algunas muy básicas que sí, obviamente hay momentos donde la mayoría de tiempo estamos de pie y esa pues obviamente las mantenemos, ¿sí? Y en la consagración nos arrodillamos. Pero este sí es un criterio personal. Yo trato la iglesia, la norma que dice, la norma dice pues que la persona debería sí sentarse, ¿sí? Pero tampoco yo le puedo negar a la persona la posibilidad de arrodillarse y adorar pues su conciencia, o sea, él es consciente que tiene la presencia de Dios en su corazón, ¿no? Y tiene la presencia de Dios en su vida, pues yo no le puedo quitar a la persona como ese sentido de arrodillarse en ese momento,
¿sí? La norma dice que tendríamos que sentarnos. Igual como estamos a la mesa, estamos en una comida, pues nos podemos sentar. Pero no es descabellado, obviamente, arrodillarse. Entonces, por lo menos en ese momento sí, yo creo que en nuestra cultura y en nuestro ambiente no podemos pretender como una uniformidad tan exacta en ese sentido, sino favorecer que la persona tome la postura más adecuada para estar en adoración ante el Señor. Gracias, Padre. Bueno. Ujú. Sí. eh, Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, eh, listo, sí. Yo sé que todas estas preguntas salen y está bien que salgan, pero hay que tener cuidado de que no nos quedemos solo en eso. O sea, como no les puede compartir pantalla, no les puede compartir un poquito los objetivos. Pero el objetivo, yo he utilizado la palabra todo el tiempo, es contemplar el misterio eucarístico, sí, desde la espiritualidad. Yo les iré lanzando, pues, cosas litúrgicas, sí, sobre todo la última clase, les voy a compartir como cada momento de la Eucaristía para que veamos su sentido espiritual. Pero entonces lo que pasa es que sí, ahí tenemos como también un conflicto porque todas las posturas, en cambio de unirnos, yo les decía, el fruto de la Eucaristía es la unión, pero en cambio de unirnos lo que hacen es dividirnos y nos estresamos, entonces ojalá no caigamos en eso. Pero respondiendo a la pregunta de William, eh, en Colombia, en Colombia los obispos, sí, en su momento, en el 2008, hicieron una reflexión y pues viendo que se había propagado tanto la costumbre de extender las manos en la oración del Padre Nuestro y viendo pues que se puede hacer discretamente y que es válida la actitud, entonces le pidieron permiso a la Santa Sede y la Santa Sede aprobó que nosotros en Colombia para la oración del Padre Nuestro podamos tener extendidas las manos, vuelvo y digo de una manera discreta, los laicos, solo en el Padre Nuestro, porque de por sí, sí, el acto de extender las manos es propio del sacerdote. Sí, eso es un gesto sacerdotal. Es un gesto sacerdotal. Bueno, permítame en un momentico, 2 minuticos que voy a hacer una interrupción y ya vamos concluyendo. Listo, volvimos. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Pueden hacer preguntas de todo tipo, pero yo, Padre, sí, Buenas noches. ¿Podrías repetir la encíclica de la que hablaste, el nombre de la encíclica de San Juan Pablo II, por favor? sí. Sí, por ahí estaban preguntándome un poco de bibliografía, todo eso yo se los hago llegar. Sobre todo me interesan algunos documentos clave, sí, pero sobre todo los dos últimos documentos en relación con la Eucaristía, aunque Juan Pablo II tiene varios, pero yo iré citando sobre todo esa encíclica en latín se llama Ecclesia de Eucaristía. Sí, esa es fácil porque el nombre es un poquito y significa la iglesia vive de la Eucaristía. Significa, esa es de Juan Pablo II, que la publicó en el año 2003, si no estoy mal. Y otro es una exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, que se llama Sacramentum Caritatis, sacramento que significa sacramento del amor. Significa sacramento del amor. Y hay otro material que también yo les voy a compartir. El Papa Francisco, bueno, el Papa escribió una carta sobre la liturgia, el Papa Francisco, que es la que estamos estudiando con los ministros en la catedral,
y de pronto más adelante proponemos también un curso virtual, que es la carta Desiderio Desideravi, se llama así. Sí, pero bueno, esa es un poquito densa, entonces toca saberla masticar, pero ahí el Papa nos da como elementos de la Eucaristía. Pero el Papa Francisco, en las audiencias generales de los miércoles, una de las series de catequesis que realizó la hizo sobre la Eucaristía. Yo les voy a compartir el PDF porque hay un PDF con todas las catequesis del Papa Francisco. Todo esto ya es profundización. Sí, ustedes saben que estos cursos virtuales requieren también mucho de que ustedes traten de profundizar, aunque pues lo que hacemos en estas reuniones, como hice hoy, exponerles un poco el tema y que ustedes pregunten. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Quién habló? Mi nombre es Melissa Castañeda, aquí de Zipaquirá. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién Padre, sigue? buenas noches. Aló. Padre, buenas noches. Habla Ángela María Domínguez, Parroquia Santísima Trinidad, Y te Cajicá. escucho. Padre, una pregunta. Pues después de terminada la Eucaristía, no tengo claro si uno, pues al haber comulgado, debe quedarse como en reflexión. No sé cómo se llama eso. O sea, yo observo que las personas se quedan un ratico. ¿Cuál es el sentido de eso y si eso hay que hacerlo? O sea, quisiera entender un poco cómo debería manejarse eso. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Eh, digamos que en los sacramentos a veces no se tiene muy en cuenta, pero todo sacramento tiene un antes, un durante y un después. O sea, todos los sacramentos tienen eso, el antes, que es como la preparación, ¿sí? El durante, que es la celebración litúrgica, y el después, pues que ya es la manera de vivirlo cuando termina la celebración, ¿no? Y sí es muy, muy enriquecedor que uno pueda quedarse ahí en su puesto, si quiere sentado, si quiere de rodillas, sí, que se quede uno. A veces es como interesante quedarse uno, porque de pronto hemos malentendido que como dice canto de salida, o el sacerdote dice pueden ir en paz, entonces ya salimos, ¿no? Entonces, y además que salimos es hablando, a veces salimos es distraídos, entonces sí vale la pena. Y esto yo lo invito también a que lo eduquemos en familia, ¿no? También a mí una de las cosas que uno va aprendiendo también en el camino es, no, espere, vamos a ir a la Eucaristía en familia, ¿sí? Tratemos de hacerlo, a ver hasta dónde es posible. Es un fruto también de la vivencia. Entonces, claro, en familia es más fácil, pues claro, si yo me quedo solo, sí, pero en cambio si nos quedamos todos así, cada uno está en su oración personal, pero si nos quedamos en familia, pues vamos juntos y nos acompañamos y salimos todos en familia, sí, ya, pues, y en el atrio de pronto uno hace un poquito de corrillo, se encuentra con algún vecino o algo, pero sí, aunque sea unos 5 minuticos, no, tampoco digo que sean 10, si alguno quiere, pues todo el tiempo que quiera hasta que lo retiren de la iglesia, pues lo puede hacer, pero sí vale la pena, no es que esté así mandado, pero es recomendable, muy recomendable. Padre, buenas noches. Buenas noches, Luis Fernando. Padre Luis Fernando Burgos de la Santa Cruz de Chía, quería hacerle una consulta. En ocasiones uno escucha que hacen invitaciones a misas de sanación, pero no todas las Eucaristías y misas no se entiende que todas son sanadoras. Ujú. Gracias por la pregunta. Sí, es un adjetivo que le hemos puesto, pues lastimosamente, o sea, se le podrían poner adjetivos dentro, digamos, dentro de la enseñanza de la iglesia, sí, la Eucaristía, pero digamos, ese complemento que se le coloca a la Eucaristía, lastimosamente ha desdibujado el sentido del sacramento, porque eso hace que se termine buscando la Eucaristía más por un milagro para la parte física que una realidad para la salvación integral del ser humano. ¿Sí? La Eucaristía no está hecha solamente para la sanación física
y se pueden pedir milagros, claro que sí, pero si yo le pongo ese complemento, sí, Eucaristía de sanación, desdibujo lastimosamente el sentido, porque la gente va a ir a buscar es un milagro y una solución a su problema, inclusive de una manera mágica. Sí, muchas veces la gente no quiere conversión, la gente no quiere una transformación espiritual de su vida, solamente quiere el milagro y ya, y pues obviamente el Señor así no funciona. No funciona, aunque el Señor va viendo las maneras y Él va suscitando de pronto algún milagro. Pero ese complemento, primero no es que la iglesia lo permita, ¿sí? Sí, el complemento que se pide más bien es que sí los sacerdotes en las parroquias pueden celebrar misa por los enfermos, por la salud de los enfermos, que es diferente. Sí, es diferente. Pero eso sí se puede hacer y hay unos criterios para hacerlo. Hay unos criterios. La iglesia alguna vez sacó un documento sobre los criterios que hay que tener en cuenta para eso y para también bendecir los enfermos, para darles una bendición en esas celebraciones. Pero sí, lastimosamente, yo sé que, por ejemplo, hay sacerdotes que disimulan un poquito y no dicen que es de sanación. A veces el sacerdote no dice que es de sanación, pero, pero la gente lo difunde así. No es que tal padre hace la misa de sanación. No es el sacerdote el que lo hace, sino que la gente lo difunde así y eso hace un daño terrible si el sacerdote no lo aclara. Pero bueno, sí, es un poco eso. Yo lastimosamente, yo sé que Jesús hacía milagros y toda la cuestión, pero Jesús siempre dice, sanaba el alma y sanaba el cuerpo, ¿sí? La salvación es integral. Entonces yo un poquito trato de evitar esa palabra ¿sí? Inclusive sanación espiritual, ¿sí? Yo sé que hay varios sacerdotes que la utilizan, pero yo la tomo un poquito con reservas porque si nos quedamos solo en sanación, todo se nos vuelve es un espectáculo, ¿sí? Buscar espectáculos, maravillas, y más que sanación, el Señor quiere es nuestra salvación del alma y del cuerpo. Gracias, Padre. Padre, Buenas buenas noches, Padre. noches, Carlos. Padre, Soy varias. Olga Cecilia Corredor desde Pacho, Cundinamarca, de la parroquia San Antonio de Padua, de Pacho. Padre, es esto que estás diciendo respecto a las misas de sanación, vendría a ser como lo mismo que sucede, por ejemplo, en esas peregrinaciones a Soracá, donde ahí pues se promueve ese tipo de celebraciones así. Sí, sí, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo evidente, sí, es lo que les digo, yo no juzgo, digamos, esas iniciativas, sí, no las juzgo, sí, pero enfocamos mal, sí, hacia dónde apunta la celebración de la Eucaristía, sí, aunque yo sé que el Padre Puerta, pues tiene virtudes, tiene valores, bueno, pero también pues hay cosas que de pronto no se han sabido manejar en ese sentido, ¿no? Vuelvo y digo, no los juzgamos, pero por lo menos nosotros, ustedes que están en este curso, y si pueden saberlo difundir a otros, sí, que digamos, no, las Eucaristías son más que de sanación, son para nuestra salvación. Sí, si nos queda eso claro, sí, la Eucaristía más que ser de sanación es para nuestra salvación del alma y del cuerpo, o sea, toda nuestra vida. Sí. Ujú. Padre, Buenas noches. Por ahí estaba una Beatriz. sí, Padre, muchísimas gracias. Padre, yo quería saber si en el santo se aplaude o no se aplaude, porque dicen que estamos en el sacrificio de nuestro Señor y nosotros aplaudimos en el santo. Entonces yo quiero saber, Padre. No, es en realidad, o sea, si ustedes me preguntan, en realidad en ninguna parte de la Eucaristía se debería aplaudir. Sí, pero yo les decía que hoy en día por el tema cultural no es tan fácil educar eso, o sea, ya depende de que cada sacerdote realmente lo educara eso sí depende mucho de nosotros los sacerdotes. Si el sacerdote no lo educa y a veces lo favorece, pues ahí se nos sale ahí de las manos. Yo he tratado ahí como de darles un poquito de indicios y a veces lo sabemos, pero no lo hemos manejado. Por eso digo, como este curso lo están recibiendo ustedes,
pues ustedes, por lo menos ya, independientemente de lo que diga el sacerdote, ustedes ya saben que es mejor o la actitud, sí, la actitud de decir no, no, más que aplaudir, yo tengo que participar espiritualmente. Y eso para todo. Obviamente en el santo, entre menos lo hagamos, mejor. Bueno, Gracias, Padre. Padre, buenas noches. Gloria. Marta Dueñas de Calahorra. Padre, yo tengo una duda con relación a la danza litúrgica. Pues veo que algunos sacerdotes la permiten, pero pues quisiera saber cómo las disposiciones, porque a veces sí lo distrae a uno de la Eucaristía y no sé si llega a ser como un abuso o no litúrgico, Padre. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ujú. Bueno, sí, eso, digamos que el tema de la danza, a ver, ¿cómo les digo? O sea, primero, pues se le llama litúrgica, no porque sea permitida o no, sino porque pues, es una danza que se suscita en el ambiente de la celebración, en el ambiente de la celebración. Pero entonces nos toca también revisar la finalidad de la danza, ¿sí? Nos toca dentro del contexto cultural, ¿sí? Dentro del contexto de la cultura. Entonces, la iglesia muy sabia se dio cuenta que, por ejemplo, en ciertas culturas africanas vieron que ese sentido de danza correspondía espiritualmente a la adoración que se le debe brindar al Señor en la Eucaristía. Entonces, por ejemplo, en África sí está muy bien utilizada la danza como sentido de adoración, ¿sí? Y yo sé que también esto es mucho de la renovación carismática, pues ellos tienen como su estilo de danza, sí, que si se hace dentro de un contexto realmente de adoración, se podría ver si se aprueba. O sea, en este momento no está permitido. Eso no está permitido, pero no sé si más adelante se reflexione bien, ¿sí? Si esa danza realmente puede corresponder al sentido de adoración que pide el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, hay sacerdotes que lo hacen y se nos sale un poco de las manos. O sea, confiemos en que no se haga como en ese sentido de llamar la atención, de querer espectáculo, confiemos en que no se haga en ese sentido, ¿sí? Se hace, o sea, ustedes saben que se hacen. No está permitido oficialmente por la iglesia, eso es así, pero se hace y confiamos pues que si lo llegan a hacer, pues por lo menos lo hagan con cierto sentido de adoración y de respeto, ¿no? Si ustedes ven, sí, que eso ya se va volviendo es más bien espectáculo y llamar la atención, ahí sí es bueno si de pronto tienen que hablar de pronto con alguien, si ven que eso ya se está volviendo abuso, pues ahí sí de pronto sí habría que estar atentos, pero también nos toca ser muy delicados en ese sentido. Bueno. Padre, buenas Listo. noches. Bueno, qué pena, vamos a dejar ahí porque a mí me gusta ser muy respetuoso de los horarios. Me disculpan los que no pudimos. Déjenme las preguntas ahí en el grupo, por favor, pero hagan ese deber en el grupo del WhatsApp, si quieren por audio o si quieren escrito, pero déjenme sus preguntas que yo mañana en algún momentico saco y les respondo. De verdad les agradezco su tiempo, sí, el criterio también para la lectura de esos números del catecismo que les dije, sí, son los dos primeros subtítulos, es que ustedes traten de traer sus reflexiones o si no, yo hago preguntas. Sí, eso es típico. Son bastantes los estudiantes y para que participen todos es complicado, pero sí me interesa que queden cosas claras, que queden cosas claras de lo que hablé en toda la primera parte, porque en las preguntas que hicieron no sentí que saliera alguna pregunta de lo que hablé, de pronto estuvo muy claro, pero entonces sí necesitamos hacer como la retroalimentación de lo que hablamos. Menos mal que esto queda grabado, si alguien quiere volver a escuchar, tomar sus apuntes, ¿sí? Y leer el catecismo, pues lo puede hacer. Bueno, que el Señor los bendiga, gracias por su paciencia, por su comprensión de hoy en 8 días. Muchas gracias. Dios mediante, me podrán ver y espero verlos, ¿no?
Entonces, otra tarea para de hoy en 8 es, oiga, aprendan sus cámaras, hagan ese deber. Yo siempre insisto en eso. Sí, yo sé que a algunos les da pereza peinarse y algunas dicen, no, tendría hasta que maquillarme, pero los invito de hoy en 8 días a que nos dejemos ver un poquito. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea dada toda la gloria y que Él nos bendiga con su presencia y con su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que duerman todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Feliz Padre. Padre. Gracias, Padre. Feliz Padre. noche para todos. Muchas gracias, Padre.